Y yo os pregunto, si tú te consideras que eres amigo de Dios, ¿qué vas a decir? Yo estoy seguro que de entrada todos decimos, yo sí, yo sí. Yo os tengo que reconocer que hace ya tiempo, en uno de los devocionales compartí el texto que estaba aquí, pero como que el Señor me ponía, tienes que ir más allá, tienes que ver más lo que dicen, no solamente pasar por encima. Y os tengo que reconocer que yo a la pregunta, yo dije, yo seguro, yo soy amigo de Dios. Cuando terminé de verlo, tenía muchas cuestiones en mi vida que hacerme. No, y en esta mañana vamos a considerar juntos y que cada uno de nosotros evaluemos si yo soy amigo de Dios o no. Y además vamos a descubrir juntos también cómo el Señor nos muestra qué es ser amigo de Dios y qué cosa trae todo eso a nuestra vida. Y nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que la amistad con Dios es la base de todo lo demás. Pero también vivimos en un mundo que queremos todo lo mejor de todos los sitios y el Señor nos dice que no puede servir a dos señores, que no puede ser amigo de Dios y amigo del mundo. Eso no liga. Tú tienes que tomar una decisión. Y en esta mañana vamos a ver qué es eso de ser amigo de Dios y si yo soy o no soy amigo de Dios. Pero claro, lo primero que tendríamos que ver es... Vamos para atrás, que le he dado 2 veces. Ahí, a ver, para atrás. Ahí. Casi lo que primero que tendríamos que decir es que es la amistad, porque bueno, hoy en día decimos que tenemos muchos amigos, ¿no? Y cuanto más joven es la gente que tiene el Facebook y el Instagram tal, tiene 200.000 amigos, pero al final ahora se dice amigo a cualquier cosa, ¿no? Y cuando lo vemos y pensamos qué es la amistad, dice que la amistad es una relación de afecto, empatía y confianza que se establece entre personas que no son de la misma familia, afecto personal puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Pero aquí, aunque es una definición del diccionario, cualquier persona puede ir allí, dice algunas cosas que son muy importantes. Primera, que la amistad es pura, que se basa en la confianza de dos personas. Ahora me gustaría preguntarte en cuántas personas tú crees que puedes confiar. Yo estoy seguro que los 500 amigos del Facebook no. Pero basada en la confianza, desinteresada, mira, la amistad no se basa en lo que yo puedo sacar de la otra persona. Es una relación de cariño, de amor, pero dice también que nace y se fortalece con el trato. ¿Qué significa? Que yo aumento mi relación con alguien a medida que le conozco, a medida que estoy con él, a medida que paso rato con esta persona y vamos a partir de allí intimando cada vez más. Eso es tener amistad, eso es tener un amigo. Yo tengo que decir, y seguramente vosotros, que yo no le cuento todas las cosas a todo el mundo. Yo tengo algunas personas que considero amigos de verdad, pero amigos que a través de los años nos hemos dado cuenta que no esperamos nada el uno del otro, somos amigos. Que podemos hablar claramente, pero que eso nació un día y se ha ido haciendo grande y mayor por el trato que tenemos, por el amor que nos entregamos, incluso por las cosas que nos decimos. Porque un verdadero amigo también te dirá a veces cosas que no quieres escuchar. ¿Por qué? Porque te quiere. Nunca va a hacer nada para destruirte, va a hacer para edificarte, pero porque busca lo mejor de ti. Eso es tener amistad. Entonces yo tendría que pensar, bueno, si yo tengo que decir si soy o no amigo de Dios, tendría que pensar si realmente mi amistad con Él es pura, desinteresada. Yo no tengo que tener relación con Dios por lo que voy a sacar de Dios, o por lo que espero sacar de Dios. Porque es más, solamente pensar que Él me ha cambiado, que Él me ha salvado, ya no tengo que esperar más, es que ha hecho todo por mí. Pero dice que es desinteresado y que nace y que se fortalece ¿cómo? Con el trato. Mira, mi relación con Dios se fortalece por pasar tiempo con Dios. Esa es la parte. Yo no puedo esperar
ser amigo de Dios si no paso tiempo con Dios? Hace un tiempo leí una frase que me gustó mucho, que decía, es curioso que en nuestros días la gente es incapaz de estar una hora con Dios, pero quieren pasar la eternidad con Él. ¿Esto cómo es? O sea, no somos capaces de pasar una hora con Él y queremos pasar toda la eternidad. Es un poco absurdo esto, ¿no? Pero, si podéis pasar, esto va. Claro, es que tenemos que ver que hoy en día, los creyentes y las iglesias, que hay gente de toda la vida, tenemos una vida que nos la sabemos de memoria. ¿Qué significa? Que sabemos qué tenemos que hacer, cómo nos tenemos que comportar, qué palabras tenemos que usar para que la gente diga, qué persona más espiritual, y más entregada. Sabemos muchas cosas por experiencia, tenemos muchos años, hemos pasado por muchas cosas. Y aunque se dice que la experiencia es un grado, es verdad, y en la vida cristiana la experiencia también tendría que ser un grado, pero ¿qué ocurre? Que cuando nuestra experiencia no va acompañada con la humildad, eso es orgullo solamente. Y la experiencia en nuestra vida, los años con el Señor, no nos tienen que llevar a ponernos encima de nadie, sino más abajo que los demás. Y a reconocer, cuanto más años llevo con el Señor, tengo que reconocer que más dependo del Señor. Eso es lo que me tiene que llevar, y mi experiencia me tiene que decir que yo sin el Señor no puedo hacer nada. Esa es la experiencia que tenemos que aprender, no el hecho de saber. Y al final vivimos una vida en la que vamos por inercia, hablamos lo que sabemos o lo que recordamos, pero es muy diferente lo que tú dices con la boca que lo que hay aquí dentro de tu corazón. Y al final, muchas veces, no sabemos muchos versículos de memoria, pero por dentro estamos vacíos. Y ¿sabes una cosa? Que muchas veces nadie lo nota, y solamente lo sabes tú y lo sabe Dios. Incluso a veces, yo con mi vida quiero hacer convencer a Dios de que estoy mejor de lo que estoy. Pero al final, ¿qué es lo que pasa? Lo que falla es lo que veíamos antes. Que yo quiero tener una relación con alguien, o quiero presumir de que tengo una relación con alguien, pero no paso tiempo con él. Y no le conozco. Y eso es a dónde vamos, ¿no? Y al final lo que falla es nuestra amistad con el Señor. Pero en la Biblia hay un hombre, estamos aquí un poco introduciendo el tema, que dice que era amigo de Dios. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno sería que leyéramos la Biblia tú y yo y pusiera Adrián, Manolo, Jordi, Antonio. Este era amigo de Dios. ¿Abraham era mejor que nadie? No. ¿Abraham no pecó? Sí pecó. ¿Abraham tenía sus debilidades? Las tenía. ¿Pero por qué era amigo de Dios? ¿Por qué dice ahí en la Escritura, en Santiago 2:23, dice, y cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? ¿Qué tenía Abraham de diferente? Si era un hombre igual que nosotros. Lo que ocurre es que Abraham creyó a Dios. Abraham creyó que Dios le llamaba, que Dios le sacó de donde él estaba, que estaba muy bien, por cierto. Él creyó en empezar un camino con Dios. Él creyó las promesas que Dios le dio. Él creyó todas esas cosas. Y él puso su fe en Dios completamente. Y podéis decir, bueno, si él tuvo errores, sí, pero el Señor le probó, ¿eh? Igual que a ti y a mí, el Señor nos prueba la fe. Y yo no sé si a ti y a mí el Señor nos ha probado como le probó a Abraham, ¿eh? De decir, coge a tu hijo, vete allí y me lo entregas a mí. A veces decimos, wow, qué bueno la fe de Abraham, ¿eh? Pero yo en esa historia siempre me quedo en un momento que dice que dejó a la gente que iba con ellos y camino de 3 días se fue solamente con su hijo al lugar donde lo tenía que entregar. Y a veces me pregunto, y os pregunto a vosotros, los que somos padres, ¿qué tendrías en la mente en esos 3 días que vas con tu hijo
Y sabes que Dios, quien te dio a tu hijo, te dice que lo entregues. ¿Qué tienes aquí? Porque Dios le podía haber dicho a Abraham, yo ya he visto que sales con tu hijo, ya está bien. No, continúa. Abraham, construye el altar, constrúyelo. Oye, papá, ¿y dónde está el animal? Tranquilo, que Dios proveerá. Tranquilo. Y llegan allí, ¿y dónde está? Tranquilo. Y coge a tu hijo y ponlo ahí encima. Y átalo. Y Dios callado. Y en el momento ya al final que él ya coge el cuchillo y lo va a entregar, dice, para. Ahora yo sé que tú me temes y yo veo la fe que tú tienes en mí. Porque eres capaz de hacer lo más grande que una persona puede hacer. Porque los que tenemos hijos, sabemos que por nuestros hijos haríamos lo que hiciera falta. Eso es lo que yo te he pedido y tú no me lo has negado. Dice que nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Porque al final es muy fácil creer en Dios si las cosas van bien. Cuando las cosas no van, es cuando tienes que decir, yo confío en lo que Dios dice. Y él lo hizo de esta manera. Abraham creyó y demostró que él creía en Dios. Y es curioso, porque diremos, bueno, si Dios sabe todo. ¿Qué pasa? ¿Que Dios no sabía la fe de Abraham? Sí. Pero era Abraham que tenía que ver hasta dónde llegaba por creer en el Señor. Somos nosotros los que tenemos que afianzar nuestra fe. Dios ya sabe la fe que tenemos. Pero Él lo hizo por Él. Pero al final, si crees en el Señor, será porque le tienes que conocer, tienes que saber qué es lo que dice. Y dice en Juan 10, el 14 y el 27, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y el 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto es lo que te define. ¿Tú sabes cuándo es Dios quien te habla? Porque en este mundo hay muchas cosas que se escuchan, Más hay 3 voces que tú puedes escuchar. 3. Puedes escuchar la voz de Dios, por supuesto. Puedes escuchar la voz del diablo que te tienta algo, por supuesto. Pero hay una que no tenemos en cuenta y que es muy peligrosa, que es la tuya. Mi propia voz, mi propia voluntad. ¿Cuántas veces hablamos con Dios queriendo convencerle que lo que yo hago está bien, cuando no está bien? Y encima aún diré que soy amigo de Dios, cuando yo quiero que Él apruebe lo que yo quiero hacer. Y esto no puede ser así. Al final, hay un momento en que la Iglesia, por la comodidad, por el tiempo, somos como el avión que cruza el Atlántico y pone en el piloto automático. Vamos en el piloto automático. Ahí va, tira. Y ya está, no hay nada más, tira. Y vamos tirando de esa manera. Y al final, vivimos el Evangelio a la mitad. Porque el Evangelio sí dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y nos quedamos con la salvación de Dios. El Señor me ha salvado, gloria a Dios. Pero perdona, si solamente te crees eso y vives eso, te estás perdiendo la mitad, o más de la mitad, de lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio te salva, sí Señor, pero el Evangelio te sana, el Evangelio te transforma, el Evangelio renueva tu vida, trae una nueva vida. Todo eso lo tienes que vivir. Si no, ¿de qué sirve? ¿O qué testimonio vamos a dar? Si yo digo, el Señor ha cambiado mi vida y salgo, soy el hombre más amargado del siglo. Nadie va a querer, para ser así, mejor no conocer al Dios este. Pero es que no le dejamos hacer la obra entera. Salomón, que sabéis que dice que era el hombre más sabio que había, acabando Eclesiastés dice, ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios, vive en el temor de Dios, ten un temor reverente con Dios, un temor que cree quién es Dios, como Abraham, un temor que cree en las promesas de Dios, que descansan todas esas cosas. Eso es vivir en el temor de Dios. Dice que eso es lo más importante. Y te dice alguien que en Eclesiastés dice, yo lo probé todo, lo tuve todo, y nada me llenó. Nada, solamente Dios. Pero vamos a ir al texto que quería
ver en esta mañana, tengo aquí los socios que allí hacen lo mismo que yo con el botón. Ahí. En Job 22, del 21 al 30. Vamos juntos a desgranar este texto y vemos qué es lo que el Señor nos va a decir, pero también qué implica tener una amistad con Dios. Job 22, del 21 al 30 dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú: enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente, y por la limpieza de tus manos serás librado. Y empieza este texto en el versículo 21. Y dice: vuelve ahora. Mira, cuando la amistad con Dios está rota no es cuestión de pensárselo mucho. Y dice: vuelve, y lo que se le está dando aquí es una orden: vuelve. Pero además marca la siguiente palabra una urgencia. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿El mes que viene? ¿Cuando te lo pienses? ¿Cuando te vaya bien? No, ahora. Ahora. Volver a tener una amistad real con el Señor es urgente. Es urgente. Porque quien pierdes eres tú. Es urgente. Dice: ¿y en qué? Vuelve ahora en amistad con Él. Si el Señor nos llama la atención y dice: vuelve ahora a ser mi amigo, resulta que si tenemos que volver a ser amigos, es que la amistad está rota. Y solamente hay una cosa que rompe la amistad con Dios, y es nuestros pecados. Aquellas cosas en las que incluso a veces, como decía antes, negociamos con Dios. Aquellas cosas incluso que queremos convencer a Dios de que no están tan mal. Aquellas cosas que sabemos que Dios dice no, pero no nos empeñamos en decir que sí. Porque al final, yo no digo que nadie un día en un momento de explosión dice algo, hace algo y peca, sí. Pero el 99% de las veces pecamos porque nos da la gana y sabemos lo que vamos a hacer. Y sabemos que eso desobedece a Dios. Dice la Escritura que el pecado, cuando entra, y esa tentación entra y es concebido en nosotros, eso lleva a que luego lo llevemos a la práctica. Y sabemos que estamos haciendo mal. Y dice: vuelve ahora en amistad con Él. Y lo primero que nos dice, aunque no está la palabra aquí, lo primero que tenemos que hacer delante del Señor cuando miramos nuestra vida es arrepentirnos. Es decir: Señor, perdóname. Perdóname porque no te tengo en cuenta. ¿Por qué tantas veces cuando tenemos un problema, el Señor es la última opción? Queremos arreglarlo todo nosotros. Yo puedo. Y al final me doy cuenta que solo puedo cuando Dios interviene. Y os digo que yo muchas veces me he tenido que arrepentir y decir: Señor, ¿por qué voy al final cuando si voy al principio me hubiera ahorrado tantas cosas? Pero dice: vuelve ahora en amistad con Él. Cuando se rompe es porque hay algo que rompe la amistad, que hay un pecado. Lo primero que tenés, dice: arrepiéntete y vuelve otra vez. Y qué curioso, ¿eh? La primera consecuencia. Dice: y tendrás paz. Mirar, cuando no somos amigos de Dios, y aun siendo creyentes vivimos a nuestra manera, tú no tienes paz en ninguna de las cosas que haces. Y dice el Señor que si vuelves y estamos a cuenta, lo primero que vas a experimentar en tu vida es tener paz. Y te voy a decir una cosa: la paz que Dios da no tiene nada que ver ni con estar tranquilos, ni con estar calmados. Es algo que no se puede explicar, pero que Dios te está diciendo: yo estoy contento y estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Aunque fuera, te lluevan críticas y te lluevan palos por todos los sitios. Si estás haciendo lo que yo quiero, tú puedes tener paz, como dice la canción, ¿no? Paz en medio de la tormenta. Y dice la Escritura
algo que conocéis muy bien en Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No te afanes, ponlo todo delante de ti, y aún en medio del problema puedes experimentar la única paz verdadera que soy yo el que te la puede dar. Lo primero, solamente dice, vuelve, seamos amigos, y lo primero es que vas a tener y a experimentar la paz. Y no una falsa paz que a veces nos queremos acallar la conciencia. Pero la paz de Dios nunca es ausencia de guerra ni de dificultad, sino que es su misma presencia en nosotros. Eso marca toda la diferencia. La paz de Dios marca toda la diferencia. Es muy curioso cuando los discípulos estaban en el aposento ahí alto, escondidos, porque tenían miedo cuando Jesús murió. Tenían mucho miedo. Y el Señor se les aparece allí. ¿Y qué es lo que les dice? Lo primero que les dice: paz a vosotros. Su presencia trajo paz a la vida de estas personas que estaban muertas de miedo. Paz en tu propia vida. Y no solamente paz, dice, y por ello, porque tú vuelves otra vez a mí, porque experimentas la paz, dice, y por ello te vendrá bien. Y si creemos las promesas de Dios, dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Tú crees que todas las cosas te ayudan a bien? Hasta las que no entiendes, hasta las que no controlas, y no controlas ninguna porque no controlamos nosotros. ¿Tú crees que todo lo que te pasa, lo que Dios permite en tu vida es para tu bien? Aun que estemos llenos de problemas, de cosas que no entendemos, pero parte de creer en el Señor es saber que Él tiene todo el control. Y eso a mí me tiene que hacer descansar. Yo no entiendo, yo no sé el por qué, pero yo creo en alguien que tiene todo el control, que Él sabe perfectamente. Y lo primero que nos decía el Señor, vuelve ahora urgente en amistad conmigo, trae arrepentimiento, tendrás paz, te vendrá bien, y ahora sigue diciendo, el versículo siguiente, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Y tiene mucho que ver. Primero vuelve a mí, después toma es otra orden. No te está dando una opción. Está diciendo que cojas su palabra, que cojas sus palabras. ¿Y cuándo dice? ¿Mañana? ¿Cuando te vaya bien? No. Igual que es urgente volver a nuestra relación y a nuestra amistad con Dios, dice, toma su palabra, ¿cuándo? Ahora. Ahora. Y marca otra vez urgencia. Toma la ley de su boca. Y cuando nosotros, aquí está hablando de la ley, pero nosotros podemos decir su palabra, ¿tú te crees lo que dice 2 de Timoteo 3:16, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia? ¿Te lo crees? Porque si te lo crees, esto es el manual para toda tu vida. Y Dios dice, ahora tenemos una relación, te voy a enseñar cómo tienes que andar en esa relación. Yo te he dejado aquí mi voluntad, cómo veo yo las cosas, mis decisiones y cómo tienes que hacer las cosas. Aquí está. Dice, toma ahora la ley de su boca, dice, y pon sus palabras en tu corazón. Y la palabra se tiene que atesorar dentro, pero no como aquel que la archiva en un armario y que se le pone el polvo y ya no sabe, sino que está hablando de poner las palabras en el corazón, está hablando de que tu corazón y tu vida tienen que ser una residencia permanente de la palabra de Dios, que todo lo que haces, que piensas, que digas, cómo te mueves, está regido por lo que Dios dice. Pon eso ahí, y que eso sea el motor de tu vida. Si seguimos el siguiente versículo de 2 de Timoteo 3:16, dice lo que es la palabra y luego dice en el 17 lo que hace en tu vida. Dice, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, o sea maduro, podríamos decir,
enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es útil para todo y te prepara para todo. También la misma idea, Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y es muy curioso el proceso que marca en el libro de Josué. Dice que medites, primeramente, que la guardes y hagas conforme a ella. ¿Qué es lo que hacemos cuando leemos la Biblia? Primero tienes que decir, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? Yo leo la Biblia, yo oro y digo, Señor, ¿qué me quieres decir? Yo tengo que meditar en las cosas que leo, no es leer y ya está. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Y cuando yo entiendo lo que Dios me quiere decir, tengo que guardar eso dentro de mí. Pero de nada sirve si no lo pongo por obra y lo cumplo. Porque en este versículo de Josué, al final dice, ¿por qué? Ahí te está diciendo, ¿qué pasará si ocurre esto? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora es cierto que no es que todo te saldrá bien como tú quieres, te saldrá bien como Dios quiere. Pero ese es el orden. Es curioso, yo recuerdo mucho a veces con estas cosas a un hermano que quizás muchos conocéis, a Luis Carballosa, y este hombre es muy mayor, ha sido maestro de la Biblia mucho tiempo, y cuando lee una cosa así y dice, mira, lo que dice, es fácil, ¿no? Dice meditar, guardar y cumplir para que las cosas vayan bien. Y él siempre miraba a la gente y decía, está claro, ¿no? Pues oye, lleva aquí escrito toda la vida. Si tú no te has enterado, es que no lo has leído, pero aquí lleva puesto desde siempre. Y aquí está puesto el orden que tenemos que seguir. Entonces, dice otra vez, es importante que vuelvas ahora. Es importante que tomes mi palabra, mi voluntad, que la tengas ahora y que la cumplas. Y ahora va a continuar, si te volvieres al omnipotente. ¿Y sabes lo que es el sí? Eso no es una afirmación, es un condicionante. Porque ¿sabes una cosa? Dios también pone condiciones. La vida cristiana no es como yo quiero, es como Dios dice. Y él dice, si haces eso, y eso es un condicionante, esta es la condición, si te vuelves al omnipotente, y esa es una decisión personal tuya, si tú vuelves a mí, ahora empezaré a decir qué va a pasar en tu vida. Y la primera cosa que dice es, serás edificado. La primera cosa que Dios te va a hacer, es que tú vas a crecer. Dios te va a hacer crecer. Hay un texto en la Biblia que habla de los dos tipos de crecimiento que hay. Dice en Colosenses 2, 6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Dice arraigados y dice sobreedificados. Y son dos crecimientos en dos direcciones diferentes. Una hacia adentro, que no se ve, y ese crecimiento hacia adentro es el que provoca un crecimiento hacia arriba, que sí que se ve. Cuando nosotros vemos una planta, cuando empieza a salir, ya han pasado muchas cosas dentro, que tú no sabes. Ha habido un alimento, ha habido un ponerse ahí, ha habido todo lo que necesita para empezar a crecer. Y mira, tu crecimiento en la vida cristiana es fruto de lo arraigado que estés en el Señor. Y cuando hablamos de arraigados, de las raíces es que están cogidos fuerte. Y el Señor compara nuestra vida, la vida del justo, como aquel que es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque está siendo alimentado constantemente por el Señor. Arraigado, pero sobreedificado, hacia arriba. Tienes que crecer internamente y eso va a ser lo que muestre tu crecimiento externamente. Primeramente, Dios te va a hacer crecer. Porque cuando estamos en sintonía con Él y ahondamos en su palabra y meditamos, por supuesto la gente que está a tu alrededor lo nota y le bendice, pero el primero que creces eres tú.
Eso es lo primero. Y te voy a decir una cosa, no hay otra manera de crecer. No la hay. A veces hoy, que todo es comida rápida y comida basura y todo rápido, no se crece en el Señor. No se crece. Y aquí está diciendo el Señor, tienes que arraigarte y sobreedificar. ¿Y cómo? Dice, de la manera que habéis recibido al Señor. ¿Cómo lo recibisteis? Por fe. ¿Y cómo tenemos que andar? Por fe. Arraigados y sobreedificados en Él. Esta es la forma. Lo primero que va a haber, crecimiento. Pero espérate que, como decían, cuando yo era pequeño, los dibujos animados, había uno, no recuerdo, decían, no se vayan todavía que aún hay más. Pues ya vamos a seguir porque hay más todavía. Segunda cosa dice, alejarás de tu tienda la aflicción. Primera cosa es que te va a dar crecimiento. Segunda, el Señor te va a dar algo que el mundo le falta y que no tiene, y que nosotros como creyentes nos perdemos mucho, y es seguridad. Ya puede caer lo que caiga, que en Dios estamos completamente seguros. El Salmo 23, que todos conocéis bien, dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara, que es como nos corrige, y tu cayado, como nos dirige, me infundirán aliento. No hay nada que temer. Dicen, yo no las he contado, dicen que la Biblia dice 365 veces no temas. Si es eso, tienes un no temas para cada día. No temas. Pero al final, con el no temas está el no desmayes, y la inmensa mayoría de cosas que hay con el no temas es que Dios muestra que su presencia está con nosotros. Eso es lo que quita el temor. Eso es lo que da seguridad. Te va a hacer crecer. La segunda cosa es que te va a hacer estar seguro. Crecimiento, seguridad, pero vamos a continuar, porque hay más. Versículo 24, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. Hemos dicho crecimiento, hemos dicho seguridad, ahora viene provisión. Dios te va a proveer para ti y para que tú seas una herramienta de provisión para otros. Pero aquí cuidado, aquí no habla de la teología de la prosperidad ni de ninguna de estas cosas, porque Dios nunca ha dicho que la forma que se muestre que eres creyente es que eres más rico que nadie. No. Pero sí que dice la Biblia que tenemos que ser ricos para con Dios. Eso sí. Y nosotros tenemos que mostrar que somos ricos, no por el valor de las riquezas que tenemos, sino por la riqueza que nuestros valores tienen, que son los que hablan del Señor. Y aquí en el texto de segunda de Corintios 8, del 1 al 5, hablan las iglesias de Macedonia, unas iglesias muy pobres económicamente, pero muy ricos en el Señor. Decían, asimismo, hermanos, os hacemos saber por la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado andade conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de este servicio para los santos, y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primero al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Eso es ser rico con Dios. Pero ¿por qué estos hermanos que no tenían nada enriquecieron a otros? Incluso sin tener nada, pedían por favor que les permitieran ayudar a otros hermanos. ¿De dónde salía esto que dicen el profundo gozo, ese deseo tan grande? Al final dice que es que ellos se dieron primeramente al Señor. Ese era el secreto de todo. Cuando tú te entregas primeramente al Señor, estás en amistad con Él, su palabra es la que mora en ti y empiezas a experimentar esas cosas, los actos de generosidad, de dar, de entregar, te salen solos. ¿Por qué? Y esto es un termómetro, Si tú no estás dispuesto a entregar mucho de lo que tienes, vamos a ver cuánto de Dios tienes en tu vida, Porque ¿qué dice el Señor?
Dice en Marcos 10:45 que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nosotros no somos Jesús, pero sí estamos aquí no para ser servidos. Estamos para servir. Y sí que estamos aquí para entregar nuestra vida por los demás. Nunca te vas a parecer tanto a Jesús como cuando entregues tu vida por los demás. Porque cuando entregas tu vida por los demás, tú dices que yo no valgo, mi vida no me interesa el servir a otros. Y es más, cuando entregas tu vida desinteresadamente por los demás, se te quitan muchas tonterías de encima. Porque estás centrado en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y estamos aquí, mirad, vamos a pasar una eternidad con el Señor. Y tendremos tiempo de disfrutar, de estar, de ver, de sentarnos. Pero el Señor dice, escúchame, que el tiempo es muy corto. Y mientras estemos aquí, hay que trabajar. Y mientras estemos aquí, nunca, cuando tú vayas con el Señor, si el Señor no ha venido antes, se habrán acabado ahí fuera la gente que no conoce al Señor. Y hay que seguir, y que seguir, y que seguir, y que seguir. No sé cuántos habéis visto la película del último hombre. Es verdad que habla de un soldado adventista, pero él no quería luchar. Es una película verídica, y él se pone como en la Cruz Roja, y entra allí, y van a luchar, y los japoneses les dan una paliza tremenda, y se van todos corriendo. Y él se queda ahí. Y él empieza a mirar, y empieza a ver mucha gente herida, y va a buscar a uno, y lo pone en un sitio para que le salven, y busca a otro, y busca a otro. Y él, cada vez que saca uno que está solo ahí, solo dice, Señor, uno más, dame uno más, uno más. Y esto es lo que nosotros tendríamos que tener en nuestra vida, Señor. Puedo hablarle uno, dame otro, dame otro. Y cuando tengas el otro, Señor, dame uno más, uno más. No quedarte a regodearte, como decir, ya he hablado a uno, ya he cumplido. No, 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 hay muchos más. Uno más, uno más, uno más. Pero ¿sabes una cosa? Esto no ocurrirá si, como estos hermanos de Macedonia, tú primero no estás completamente entregado al Señor. Porque cuando estamos entregados al Señor, y como dice Romanos 12:2, que no nos conformamos a este siglo, sino que nos renovamos por medio, nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, eso es lo que tiene que ocurrir. Si Dios, con nuestra relación con Él y en su palabra, no nos transforma y cambia nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas, si eso no ocurre, nunca cambiará tu forma de actuar. Nunca. Pero si Dios está actuando en ti, y tú empiezas a ver las cosas como Dios las ve, tú tienes que actuar de otra manera. Tienes que ser rico en eso para el Señor. Y hemos visto que el Señor, estábamos viendo que el Señor nos provee, que el Señor nos hace crecer, nos da provisión. Hemos dicho también que nos da protección. Y ahora, dice el siguiente versículo, dice, el Todopoderoso será tu defensa. Ahora lo que está diciendo es que Él va a ser tu protección. Qué increíble empezar a pensar y decir, el Señor, por estar con Él, me hace crecer, me provee, me da de su paz, me protege. Dice el Salmo 34, 7 y 8, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí nos quedamos muchos, pero el versículo dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Dios protege, sí, pero este texto te dice, compruébalo si Dios te protege o no te protege. Y sabes una cosa, Dios te protege, y a veces en nuestra vida no somos capaces de entender todo lo que Dios nos protege, pero Él es tu protección en medio de la lucha. Y cuando tú estás en el campo enemigo, luchando, intentando arrancar gente de ahí, que ahí es donde puede llover palos por todos los sitios, le dices, yo ahí estoy contigo, y yo soy el que te protejo. Entonces, si Él me protege, no tengo por qué temer, porque Él es el que está conmigo, Él me protege. Y dice, y tendrás plata en abundancia. Y diremos, bueno, si hace un rato ha dicho que tendré más oro, que tal, ya me ha dicho que me va a proveer. ¿Qué dice aquí? Pero es que la plata, en el tiempo de la Biblia,
Pues como el oro. Era un metal que se consideraba noble, pero es un metal que cuando hay una atmósfera pura no se empaña. Y cuando ocurre eso y se ha quitado todas las inmundicias que hay, cuando está bien limpio y bien purificado, refleja lo que tiene delante. Y mira, tú y yo, uno de los privilegios que tenemos, porque es un privilegio, es que Dios quiera que tú seas un reflejo de Él. Y aquí, aunque decimos cuántas cosas Dios me da, pero que Dios me permita ser un reflejo de Él, es una maravilla, pero es una gran responsabilidad. Porque yo no puedo vivir como yo quiera. Yo tengo que reflejarle a Él. Y la gente le tiene que ver a Él en mi vida y no a mí. Él reflejarle. Y hasta aquí hemos visto un montón de cosas que Dios nos da por estar en esa sintonía con Dios. Pero ahora el siguiente versículo, el versículo del 26 al 28 dice, ¿por qué? Mira, ahora hay un por qué. ¿Qué pasará cuando todo esto ocurra? Cuando yo experimente su provisión, su crecimiento, su seguridad, su provisión, su protección. Cuando tú realmente experimentas esto de verdad en tu vida, dice, entonces te deleitarás en el Omnipotente. Entonces disfrutarás de verdad de lo que es una relación con Dios de verdad. ¿Por qué? Porque no solamente así, yo creo que está ahí. No, porque tú en tu propia vida sentirás y experimentarás todo lo que Dios está haciendo por ti cada día. Y cuando tú experimentes todo eso, tú no puedes nada más que deleitarte y rendirte delante de Dios y decir, Señor, yo no soy nadie, pero como hemos hecho esta mañana, yo quiero alabarte y quiero bendecirte. Asaf, en el Salmo 73, el director de alabanza del tiempo de David, la persona que decían, wow, este hombre sí que es espiritual. Y en el Salmo 73 dice que por poco le resbalaron los pies, que tuvo envidia de la gente que no conocía al Señor. Pero va delante del Señor y tiene ese encuentro con Dios. Y él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón es Dios para siempre. Y más adelante dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Mira, cuando experimentas esto de verdad, es que no te puedes callar. Es que no puedes. Porque es tanto lo que Dios hace constantemente por ti que no puedes callar. Y tu vida refleja todo eso que estás viviendo con el Señor. Hay hermanos en los que yo me gozo muchísimo, que hablamos con ellos, nos juntamos con ellos. Igual estamos hablando de un tema que no tiene nada que ver con el Señor. Pero tú les ves y ellos reflejan la relación que tienen con Dios. Son personas que te dan paz cuando hablas con ellos. Son personas que hasta su misma presencia te confronta muchas veces. Y son personas, sobre todo, algo que hemos perdido. Son personas agradecidas. Alguien que experimenta esto de verdad es alguien agradecido. Porque no merecemos todo eso. Y Él nos da. Pero sigue diciendo, me puedo deleitar en el Señor. Y ahora dice, y alzarás a Dios tu rostro. Y ahí tiene dos connotaciones. Una es que tú podrás mirar a Dios. Pero ¿sabes cuándo puedes mirar a Dios? Cuando no hay vergüenza. Porque cuando alguien tiene vergüenza o algo va mal, tú no levantas los ojos del suelo. Tú no puedes mirar cara a cara a la persona que has ofendido. Y el Señor quita, con ese perdón y esa restauración, quita tu vergüenza, quita la mía, y por eso, por Él, tú puedes levantar los ojos y mirarle a Él. Y dice en el Salmo 27:6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Es lo que produce cuando Dios levanta tu cabeza. ¿Qué surge aquí?
cantar, entonar, alabar a Dios. Él es el que levanta tu cabeza. Él es el que levanta nuestra cabeza. Él es el que quita nuestra vergüenza. Curioso, ¿eh? En el Edén, cuando todo estaba bien, Adán y Eva andaban por el huerto, estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero cuando entró el pecado y Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Dice, me escondí porque tuve miedo. ¿Por qué? Estaba desnudo. ¿Ah? ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? Ahí se avergonzó. El pecado trae vergüenza a nuestra vida y Dios, cuando entramos otra vez en esa comunión con Él, quita la vergüenza y levanta tu cabeza. Pero es más, dice el texto, orarás a Él y Él te oirá. Tú sabes lo grande que es de saber que Dios mismo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todo lo que hay, te escucha cuando tú le hablas y te presta atención. Pero hay algo importante, siempre y cuando estés en amistad con Él. Porque el Salmo 66 nos recuerda, el versículo 18, si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y Isaías, en 59:2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero cuando estás en esa amistad y vives de esa manera, hablas con Dios y Él te escucha. Él te escucha. Él te presta atención. Dice otra cosa, dice, determinarás una cosa y te será firme. Qué bueno, ¿eh? Tomar una determinación y que eso vaya hacia adelante. Pero llega el momento en el que, como dice en 1 de Juan 5, 14 y 15, dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero aquí no dice, pide lo que quieras, que Dios te va a dar lo que quieras. No. Pero cuando estoy en esta relación que está mandando, que el Señor dice, es urgente que vuelvas a mí, dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si pides algo conforme a su voluntad, Él te lo va a dar. Eso es lo que Él te va a dar. Pero al final tenemos que entender, como la segunda parte de Romanos 12, que tiene que haber una transformación, una renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no hay una transformación en nuestra vida, no experimentas que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero en esa relación, tú pide que si pides conforme a lo que Dios quiere hacer, Él va a contestar. Y Él lo va a hacer. Y sigue diciendo el texto, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Y la luz, en la palabra, tiene dos ideas diferentes. La primera es dirección. Dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Señor te va a mostrar por dónde tienes que ir, Él te va a dirigir, Él te va a enseñar el camino por el que tienes que andar. Eso es cosa de Él. Pero hay una que es cosa tuya, que tú y yo tenemos que brillar con la luz del Señor en el mundo donde estamos. Y en Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Él te da dirección para tu andar, pero tú tienes que ser testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Las dos cosas van juntas. Y ya al final, acabando el texto, dice, cuando fueren los dos últimos dos versículos, cuando fueren abatidos dirás tú enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Él libertará al inocente y por la limpieza de tus manos, éste será librado. Hay solo 2 veces en la Biblia que se dice que alguien es sanado y librado por otra persona. Solo 2 veces. Aquí y cuando
al principio del Evangelio de Marcos, en Marcos 2, están esos hombres que cargan al paralítico, se lo cargan encima, no les importa cualquier dificultad que haya, lo suben al tejado, lo bajan y lo ponen delante del Señor. Y Jesús dice, al ver no la fe del paralítico, que también la tuvo en cuenta, al ver la fe de ellos, y ahí entran los que lo llevaban también. Y aquí dice el Señor, que por la limpieza de tus manos muchos serán librados. Dios no solamente quiere tener una amistad real contigo, no solamente quiere que tú crezcas en el Señor, no solamente quiere darte seguridad, no solamente te quiere proteger, no solamente te quiere proveer, no solamente te quiere sanar, no solamente quiere que te deleites en su presencia, sino que Él quiere que tú seas una herramienta de sanidad, de liberación y de restauración en la vida de las otras personas. Y fíjate que Dios, primeramente, y es como funciona Dios, quiere hacer la obra en ti y luego la quiere hacer a través de ti. Pero si las cosas no están bien primero, no va a salir lo que tiene que salir. Y vamos a ver, y hemos visto que ser amigo de Dios no solamente trae paz y muchos beneficios a nuestra vida, sino también a la vida de la gente que tenemos alrededor. Mirar, yo tengo que entender, y eso lo hablamos mucho en casa, que lo mejor y lo más importante y el legado más grande que nosotros como padres podemos dejar a nuestros hijos no es dinero, no es ninguna posesión, es mi relación con Dios. Eso es lo mayor que yo puedo mostrar a los que vienen después de mí. Es decir, y lo más grande que tus hijos nunca podrán decir de ti. Es decir, mira, mi padre igual no tuvo mucho, o sí, porque el Señor da a quien quiere, pero yo sé que mi padre y que mi madre confiaron en Dios toda su vida. Eso es lo más grande que tu hijo te puede decir. Que vea en ti, él lo siga o no lo siga, pero que vea que tú has vivido de esa manera. Porque indirectamente le estás enseñando cómo vivir la vida, cómo enfrentar las cosas y cómo ir hacia adelante y vivir una vida realmente con un propósito, que es el propósito de Dios en nuestra vida. Para eso estamos. El mundo anda perdido, ¿por qué? Porque no tiene paz, porque no tiene seguridad, porque no tiene nada y porque no tiene propósito. Pero tú y yo sí podemos saber para qué estamos aquí. Eso es muy importante. Entonces, volvemos a la pregunta del principio. ¿Eres amigo de Dios? Si dices que sí, ánimo, y continúa, y continúa. El camino no es fácil, pero Dios dice que está con nosotros, continúa. Si tú dices, no, estoy fallando, Dios te dice, vuelve ahora, en amistad con Él. Vuelve ahora y tendrás paz. Y a partir de ahí seguirá todo lo demás. Pero es urgente. Es urgente. Porque ¿sabes qué? Solamente los amigos de Dios son los que fuera reflejan al Señor. Y los que aquí dentro viven y se desviven por sus hermanos, mostrando el carácter del Señor en todo momento. Solamente estos. Solamente estos. Los demás, como dice el dicho que la cabra tira al monte, podrás hacer algo bueno, pero seguirás haciendo lo mismo. Como dicen de los puercos, ¿no? Que aunque los laves y les pongas perfume, a la que vean un charco se van al charco otra vez, porque es donde están cómodos. Pero que tú, donde estés bien, donde realmente quieras vivir, es en la presencia de Dios todos los días. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. ¿Quieres marcar una diferencia en tu casa, en tu bloque, en tu trabajo, en tu hogar, en el barrio? No va a ser por lo que hagas, va a ser por a quien tengas
y a quién estés reflejando a los demás. Eso va a ser lo importante. Entonces, por eso Dios nos dice hoy a todos, y nos dice a su iglesia, es urgente que volváis todos a mí. Es urgente. Y no lo digo solamente porque los de fuera lo necesitan, lo digo porque tú lo necesitas. Tú eres el primero que lo necesita. Esa es la parte importante. Que el Señor nos ayude y que salgamos hoy de aquí un grupo de amigos del Señor. Y si es necesario que vayas delante de Él y digas, Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Si esto sale de lo profundo de tu corazón, Dios te va a perdonar. Dios te va a dar la paz que necesitas. Dios te va a dar la mano. Va a decir, vamos a andar juntos el camino que tenemos por delante. Pero recuerda que es una decisión tuya, personal. Él no obliga a nadie. Pero todo esto es lo que ocurrirá si tomas la decisión de acercarte a Él. Esta es la parte. Esta es nuestra parte. Esta es nuestra decisión. Que el Señor nos bendiga y que realmente esto sea algo que se cumpla en nuestras vidas, que se cumpla en la vida de su iglesia y que sea algo que impacte en el sitio donde estamos. Porque no estamos para estar cómodos, estamos para trabajar y estamos para servir al Señor. Que el Señor nos ayude y que podáis ver, este es nuestro deseo, Sandra y mío, que la iglesia, que el Señor bendiga este sitio, que el Señor os bendiga, que podáis crecer, que podáis experimentar ese trato con el Señor, pero que también el Señor cada día añada aquí los que tengan que creer, que los añada. Pero la mejor preparación para recibirlos eres tú con el Señor. Que el Señor os bendiga.